Y para empezar, les quería pedir que recuerden un momento de frustración. ¿Algún momento de frustración que ustedes hayan vivido? Es difícil. Imagínense que están en un momento de crisis o tienen algún problema. Por ejemplo, el Wi-Fi dejó de funcionar. Ustedes necesitan hablar con urgencia, entonces llaman al número de atención al cliente y su llamada entra. Están conectados. Incluso se escucha esa cansadora musiquita de espera, el ti. Y estando cerca de la solución, pasan 5 minutos, pasan 10 minutos y de repente esa voz pregrabada les dice: gracias por llamar, todos nuestros agentes están ocupados, intente de nuevo más tarde. Qué frustrante, ¿no? Estaban tan cerca, el teléfono sonaba, la línea estaba abierta, pero no hubo una conexión real. No hubo ayuda, solo hubo proximidad. Y esta es la diferencia entre proximidad y conexión. Proximidad es compartir espacio y tiempo. Es estar en la fila, ocupar un asiento, cantar en la misma reunión. Es rozar a Jesús. Y conexión es un compromiso activo, una decisión que se inclina, fe que se dirige y espera respuesta. No es estar cerca, es buscar que ocurra algo, porque podemos estar cerca, pero no conectados. Y en la vida estamos llenos de proximidad sin conexión o cercanía sin atención. Y esto también nos pasa cuando se trata de la fe. Muchos de nosotros nos volvemos expertos en la multitud. Venimos a la iglesia, cantamos, compartimos versículos, incluso predicamos. Estamos cerca de Jesús, pero sin una conexión real. Y el poder que sana, que da paz y que transforma, no se libera en nuestra vida. ¿Y por qué pasa esto? ¿Será que hemos aprendido la rutina, la forma correcta de estar, que nos olvidamos de conectar con Dios? Nos acostumbramos a la familiaridad de la iglesia, de las actividades. Pero nuestro corazón, ¿está realmente involucrado con una intención? Hay una gran diferencia entre estar en la multitud, estar cerca, pero no conectado. Y por eso el título de esta prédica: proximidad o conexión. Y para entenderlo vamos a ir a la palabra. Los invito a buscar Marcos 5, versículos 24 y 34. Cuando lo encuentren, me dicen amén. Leo. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes de ir a peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y oprime? Y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. En este pasaje encontramos a una mujer que desde hacía 12 años sufría de una hemorragia. Ya cansada, sola y sin recursos, ya que había gastado todo lo que tenía en manos de médicos. Escuchó hablar de Jesús y ella creyó que si tan solo tocare su manto sería salva. Por lo que agarró, se abrió paso entre la multitud y al tocar a Jesús, al instante se volvió salva. Pero si prestamos atención al pasaje, vemos que Jesús no estaba solo. Estaba rodeado de una gran multitud. Muchos lo seguían, muchos lo tocaban, muchos estaban cerca. Pero hay algo que me llama la atención y es que de todos los que estaban ahí, solo una persona recibió el milagro. No faltaba poder. Sabemos que Jesús es todopoderoso. Amén. Lo que faltaba era fe. Porque la gracia no se recibe por cercanía, sino por fe. Amén. Pero para entender realmente la situación que esta mujer estaba viviendo, debemos de tener en claro cómo se pensaba en su tiempo.
En esa época, el estar enfermo no era solamente el padecimiento físico, sino que se creía que la enfermedad era una señal de un pecado o una forma de castigo divino. Y esta idea tenía sus raíces en pasajes del Antiguo Testamento, donde a veces se presentaba la obediencia con bendiciones y la desobediencia con consecuencias negativas, incluyendo las enfermedades. Por eso era común que la gente pensara que si alguien estaba enfermo era porque había pecado. Los enfermos eran considerados impuros, eran expulsados de la comunidad y de los lugares sagrados. Podemos imaginar la vida de un hombre con lepra, quien debía vivir fuera del campamento con sus ropas rasgadas y gritando «impuro, impuro» para advertir a los demás. Más allá del dolor físico que atravesaban estas personas, cargaban con la soledad, la vergüenza y el juicio constante de los demás. Y no es solo eso. También tenemos que recordar qué significaba ser mujer en esa sociedad. Las mujeres tenían un rol muy definido, por lo que su situación era bastante difícil, porque ser mujer y con el flujo de sangre que tenía, podemos decir que ella tenía todas las cartas, ya que para la sociedad y la ley era considerada impura. En Levítico 15, del 19 al 30, nos explica esto. Decía que todo aquello que tocara, se me movía todo, pero decía que todo aquello que tocara, sea una silla, una cama o incluso una persona, al instante se volvía impuro. Si tocaba un hombre, él también se volvía impuro y debía someterse a rituales de purificación. Y por 12 años, esta mujer no solo sufrió físicamente, sino que fue condenada a estar sola, a no tener vida social, religiosa ni familiar. Por eso, que esta mujer decidiera y se abriera paso entre la multitud y tocara a un hombre, a Jesús, era un acto de fe y de desesperación. Un acto donde arriesgaba absolutamente todo. Su reputación, su seguridad, su vida. Una última esperanza, aferrada a ese rumor que ella había escuchado sobre un hombre que sanaba. ¿Y cuál era el tamaño de su fe para tomar tal riesgo? Pero, lo estamos diciendo, ¿cuál era la diferencia entre la multitud que chocaba constantemente a Jesús y ella que solo pudo rozar su manto? La diferencia era la fe. En ella había fe verdadera. Muchos lo tocaban, pero ella lo tocó con una intención. Ella decía, si tan solo tocaré su manto seré salva. No es lo mismo un roce que un toque intencional. Y la diferencia era tan notable que hasta Pedro lo señaló en Lucas 8:45. Dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? La multitud estaba tan cerca que lo oprimía. Imagínense cuando estamos todos muy amontonados que todo el tiempo nos estamos chocando. Lo chocaban, pero Jesús ignoró todo ese contacto físico, porque él sabía que el poder no se liberaba por cercanía o proximidad, sino por la fe. La multitud lo tocaba por accidente, pero ella tuvo una intención. Por lo que volvemos a lo mismo, hermanos. La gracia no se recibe por cercanía, sino por fe. Amén. Dios responde a la fe intencional. Cuando Jesús le responde a la mujer, en Marcos 5:34, le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús le dice que su fe la ha hecho salva, no solo sana. La palabra salva se traduce como sozo del griego. Esta palabra es más profunda que solo una sanidad física. Esta palabra significa salvar, liberar, restaurar a la totalidad, preservar. Jesús no solo se detuvo en su hemorragia, él fue mucho más profundo. Él la liberó completamente del peso que cargaba por 12 años. Él la restauró a una vida plena en cada aspecto. La salvó de la marca social que la había marginado. La liberó de la culpa religiosa que la hacía sentirse condenada. La aceptó plenamente en su presencia y le devolvió la paz interior. Su sanidad no fue solo física, sino que también emocional, social y espiritual. Gloria a Dios. Gracias. Y todo esto, hermanos,
fue por gracia. Amén. No fue por sus obras, no fue porque lo mereciera, sino por el inmenso e inmerecido favor de Dios que se manifestó a través de la fe de esta mujer. La gracia de Jesús no solo la sanó, sino que la rescató por completo. Gloria a Dios. Amén. Y esto nos muestra una verdad innegable. Un toque de fe verdadera con Jesús no es para nada un arreglo superficial o momentáneo. Es para experimentar una salvación total, una transformación que va más allá de lo visible, porque va a restaurar nuestra dignidad, nuestra identidad, nuestra relación con Dios, y nos inunda una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, hermanos, después de esta historia, de la historia de esta mujer, es inevitable preguntarnos, ¿dónde nos encontramos nosotros? ¿Somos como la mujer que, a pesar de todo riesgo y todas las normas sociales, buscó desesperadamente una conexión real con Jesús a través de su fe? ¿O somos parte de esa multitud? Esa multitud que empuja, que roza a Jesús, que está cerca de él en la iglesia, en las reuniones, en las canciones, en las palabras, pero que no experimenta el poder transformador de su gracia. Y les hago una pregunta para que podamos reflexionar juntos. ¿Cuántas veces nos hemos conformado con la proximidad sin buscar la conexión? ¿Cuántas veces hemos estado tan ocupados con las formas tradicionales o con lo que se supone que tenemos que hacer en la iglesia que nos olvidamos de la intencionalidad, el anhelo profundo de que Jesús haga algo real en nuestras vidas? Podemos estar en el mismo lugar que Él, podemos tocar su manto a través de su palabra o la oración, pero si no hay una fe intencional, una fe que espera y que cree, nos quedamos como la multitud, solo apretando a Jesús, pero sin recibir su gracia. Y quizás es fácil pensar que todo esto que acabamos de hablar son cosas de hace años y ya está, que ahora es distinto. Pero quiero que vean cómo la multitud y la falta de fe siguen en la actualidad. Yo estaba en esa multitud. Soy la primera, creo yo. La que está cerca de Jesús, pero le falta el toque de fe. Hace poco, quizás algunos saben, hace poco, el año pasado, a mi abuela le dio una ACV. Y una de esas noches yo fui a quedarme con ella. Lo primero que hice fue compartir el Evangelio y orar con ella. Ahí yo estuve, oré, compartí el Evangelio y yo estaba en la proximidad. Pero en mi corazón había una gran angustia. Y la angustia me hacía sentir como la multitud, que solo empuja a Jesús, que está cerca de Él, pero sin recibir su paz. La situación de la AU empeoró después de esto que les comparto. El domingo lo llaman, ¿no? Porque está teniendo convulsiones. Imagínense, como familia, fue un momento desesperante. Y el problema era que yo sentía una carga muy pesada. Porque a pesar de todo, mi abuela no había... yo no había hecho que mi abuela haga la oración de fe conmigo. Yo no la había invitado a hacerlo. Yo estaba tan cerca del acto de fe, estaba tan enfocada en el procedimiento, que el procedimiento tenía que ser mío, que mi propia duda y mi necesidad de control se volvieron una barrera. Estaba limitando la paz de Dios en mi vida pensando, no hice que hiciera la oración de fe conmigo. Pensando en que si yo no hacía que ella orara recibiendo a Jesús, la obra o el propósito no estaban completos. Yo estaba cerca, pero mi mente estaba atada a la incredulidad y al control. Y es acá donde el Señor me saca de la multitud y me da un toque de fe tal como lo hizo con esa mujer del pasaje. En medio de ese momento en que la salud de la AU se había complicado, llorando un poco, bastante, estaba Graciela y César. Y ellos me consolaban y me decían, Ros, sos una mujer de fe, tenés que confiar, Dios tiene el control. Y fue justo en ese momento donde hice mi toque de fe. Graciela no estaba al tanto de la angustia que yo tenía en mi corazón. Y ella va y me dice, realmente me conmueve, pero me dice, tranquila, Ro, la abuela hizo una oración de fe conmigo. Y para mí fue una locura, hermanos, ¿qué decirles? Esa historia me demostró que yo me estaba comportando como la multitud. Yo estaba cerca, oprimiendo, estaba chocando a Jesús. Pero mi necesidad de tener el control, mi humanidad, el hecho de no permitir
en mi mente, no permitir que el Señor haya hecho la obra porque yo no había hecho la oración de fe, me estaba alejando de Él. Pero el Señor me demostró que Él no necesita mis tiempos ni mi control, porque Él ya había actuado. Y esa revelación fue el borde del manto que yo toqué. Y lo entendí. La abuela ya había tenido su encuentro personal con Dios. Y yo al recibir la noticia, toqué la fidelidad y la soberanía de Jesús. Su poder no fue limitado por mi credulidad o mi enfoque en el procedimiento. Él estaba en control de todo. Me dio la paz profunda que solo Él puede ofrecer. Quería invitar a los chicos, si quieren ir subiendo. Hermanos, la historia de la mujer del flujo de sangre no es una historia del pasado. Es una realidad en nuestras vidas. Hemos hablado de la diferencia entre proximidad y conexión. Hemos visto cómo la fe verdadera es esa que busca, que confía. Yo quiero invitarlos a que podamos examinar nuestras vidas, nuestro corazón. ¿En qué área de tu vida te estás conformando con solo estar cerca de Jesús, pero sin una conexión real que te transforme y te llene de su paz? ¿Estás siendo parte de la multitud que empuja, que asiste, que cumple, pero sin la intencionalidad de un toque de fe que lo arriesga todo? ¿Hay alguna situación en tu vida que estás tratando de tener el control? Jesús está acá hoy en este lugar. Y Él no está buscando que lo empujen o que lo rocen por accidente. Él está buscando un toque de fe, un corazón que anhele una conexión genuina. La multitud estaba cerca, pero solo una persona fue transformada. No es la cercanía lo que transforma, es la fe que se acerca. Y capaz hoy estás cerca, hermano. Capaz hoy estás rozando a Jesús. Por eso en este tiempo de oración y reflexión, si anhelan ese toque de fe que libera poder y paz en tu vida, te invito a ponerte de pie. Hacelo como un acto de fe. Un acto donde no te importa lo que el resto piense. Donde decías de dejar de ser parte de esa multitud. Porque Él te espera, no es tarde. El Señor tiene el control sobre tu situación y te invita a dar ese paso firme. Y cierra tus ojos donde estás, hermano. Este es tu momento para hablar con Jesús. Deja que Él te guíe. Quizás hoy sea el momento de soltar el control de alguna situación, confiando en su soberanía y paz. Quizás necesitas pedirle perdón por haberte conformado con la proximidad, por la incredulidad o por querer hacer las cosas a tu manera. Te invito a buscar de Él con más profundidad, porque la gracia no se recibe por cercanía, sino por fe. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Multitud de errores, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino.
Perdón si nos equivocamos, perdón si nuestras acciones, nuestra rutina o nuestro día a día nos vuelve parte de esa multitud que solamente te mira de lejos o te empuja por costumbre. Ya no queremos ser parte de esa multitud. Hay capaz dolores del pasado, ataduras y situaciones difíciles en medio, pero elegimos creer. Hoy queremos vivir como esa mujer de la historia, queremos rozar tu manto de verdad, queremos vivir tu transformación completa en nuestra vida, Señor. Queremos conocerte por completo, Padre. Queremos reflejarte a ti, queremos reflejar que nuestras acciones reflejen a Cristo, Padre. Gracias, Señor, gracias por este momento en el que nos hablas y tocas nuestros corazones, Señor. Te pido que nos des las fuerzas para quizás dejar esas cosas que hoy nos están lastimando y nos vuelven parte de esa multitud. Señor, sos un Dios de milagros, ese milagro que hiciste no desde hace años, lo seguís haciendo hoy en día, Señor, y los anhelamos para nuestra vida, Padre. Te amamos, Señor, te amamos y te necesitamos. Necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Sí, Señor. Realmente, Señor, sin ti no somos nada, Padre. Gloria. Nada somos sin ti, Señor. Por eso que te pido que hoy realmente podamos tocar tu manto, Señor. Podamos tener esa acción de fe, que no deje de importar que piense el resto, que piense la familia o los compañeros de trabajo, Señor. Solo queremos vivir tu transformación completa en nuestras vidas, Padre. Es a ti que te anhelamos, Señor. Te anhelamos para nuestra vida, para nuestra familia, Señor. Por eso te pido que te muevas y toques nuestros corazones, Señor. Te anhelamos, Señor, y te pido que te quedes en este lugar. Te invito, hermano, que puedas orar en tu momento para hablar con Jesús. En tu momento para dejar y decidir, ya no quiero ser parte de esa multitud. Yo quiero tener a Jesús en mi corazón. Yo quiero recibir a Cristo en mi vida. Yo quiero reflejar al Señor. Yo quiero hacerlo. Basta de pensar en qué va a decir el resto. Basta de atarte al pasado, atarte a esas cosas que te lastimaron. Ya está, basta, hay que dejarlo atrás. Hoy es tu momento para que toques a Jesús, para que ya no formes parte de esa multitud que viene algún domingo a la iglesia, para que realmente sea un momento en el que puedas tener ese encuentro personal con Jesús. Y si ya recibiste a Jesús, es momento de que lo